¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Conexión Almería en Interalmería Televisión. Hoy es un día importante en la capital, ha sido un día importante en la capital porque uno de los símbolos más destacados de nuestra ciudad, el Pingurucho de los Colorados, que además ha generado también pues, su polémica con su traslado, recuperación, movimiento, ese objeto, en realidad, lo que simbolizaba y lo que simboliza es la lucha por la libertad de de un grupo de personas que en su momento quisieron luchar por mantener justamente la Constitución, la denominada como la Pepa, ¿no?, en unos tiempos difíciles en nuestro país. Esos casacas rojas que luego terminaron siendo conocidos como los Colorados y que durante cada verano en el marco de la Feria de Almería son reconocidos con un acto que durante los últimos años ha tenido también un elemento de escenificación visual muy interesante. Ha hecho que toda la ciudadanía, o gran parte de la ciudadanía al menos, se concienciara y que recuperara ese espíritu y esa idea, ¿no?, de aquellas personas que en su momento lucharon por la libertad en España. Hoy se ha producido el acto de la exhumación primero e inhumación después de los restos de algunas de aquellas personas, porque evidentemente durante todos estos años llegó a haber hasta el desconocimiento de dónde estaban con exactitud. La búsqueda o el seguimiento terminó llevando a los historiadores al cementerio de San José, al cementerio de Almería. Encontraron algunos restos y hoy, en un acto protocolario en la Plaza Vieja, ha tenido lugar ese momento en el que los restos de estas personas yacen en el lugar que justamente les conmemora. Es nuestro asunto de portada que vemos enseguida y saludamos ya inmediatamente a nuestros invitados esta noche. Acto solemne en la Plaza Vieja. Pasada las 10 de la mañana llegaban los restos de los Colorados con los acordes de la marcha fúnebre de Chopin, los 22 liberales que fueron fusilados en 1824 por su lucha contra el absolutismo y su intento de restaurar la Constitución de 1812. Los condujo a ser víctimas y posteriormente mártires. Sus nombres, grabados de nuevo en la base del monumento, nos recuerdan el deber de seguir construyendo entre todos una Almería asentada en los valores de la libertad y comprometida permanentemente con la búsqueda del entendimiento, el diálogo y el respeto mutuo. Al recordar hoy a aquellos héroes, afirmamos también nuestro compromiso con esa herencia. La democracia y los derechos que disfrutamos no nacieron de la nada, se construyeron con el esfuerzo, el sufrimiento y muchas veces la sangre de quienes no se resignaron a la injusticia. Por tanto, leyes como la de memoria democrática contribuyen de manera clara y contundente a saldar esa deuda. Recordar a los Colorados es también un acto de presente y de futuro. Representantes de la Guardia Civil rendían honores a los Colorados y llevaban su ataúd para inmediatamente después iniciarse la ceremonia de inhumación. De esta manera descansarán eternamente en este emplazamiento, declarado hace poco más de un año lugar de memoria democrática. Con la inhumación de los Colorados a los pies de este monumento, creemos que el Gobierno de España cumple, y también otras administraciones, con la memoria que le debe a los mártires de la libertad. En ello estamos unidos con su compromiso con el pueblo de Almería, que hace suyo también el Ayuntamiento de la ciudad con su alcaldesa a la cabeza. Cerrar este doloroso capítulo de nuestra historia nos sirve para alzar la voz por la libertad. La historia no debe ser motivo de enfrentamiento, sino un espejo que nos permita aprender, crecer y evitar repetir errores. Porque nuestro pasado nos ayuda a entender qué fuimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Con la interpretación del himno nacional y las distintas ofrendas florales, se cerraba este acto emotivo y cargado de simbolismo. Un acto que ha marcado el pulso a la actualidad en la mañana de hoy y que
en esta ocasión pues supone el arranque de nuestro programa. Saludo a los invitados que esta noche nos acompañan. Antonio Sánchez de Amo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación de Consumidores, bueno, de Verde y Blanca, evidentemente. Miguel Ángel Ruiz, de la Asociación de Consumidores, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado, buenas noches. Y Kiko González, gestor deportivo, empresario, en fin, de todo un poco. Hola, Kiko. Muy buenas noches. Bueno, decía el ministro Ángel Víctor Torres que se cierra una página. Yo creo que estas cosas, lo más importante es justamente eso, ¿no? que cierran páginas de una etapa de España que está ahí, que ha tenido sus sombras, sus luces y sus grises, pero que bueno, no podemos olvidar, pero sí que es verdad que no podemos tampoco arrastrar, ¿no? De manera permanente. No sé quién quiere empezar. Venga, Antonio. Bien. Es cierto que los momentos históricos los vivimos en cada preciso instante donde estamos, ¿no? Y lo tenemos que valorar con la perspectiva de donde estamos en este momento, ¿no? Porque ver la historia con el prisma actual a veces nos puede hacer tener una imagen distorsionada de la realidad. Porque somos historia desde que existimos, ¿no? Desde que existe el ser humano, y por tanto tenemos que verlo en función de cada momento. Y yo creo que este aspecto que hoy se ha significado de una manera tan relevante es importante en la medida que viene a reconstituir un olvido que ha habido histórico, como tantos otros que yo creo que debemos de ir revisando para que ponerlo en el momento actual que vivimos, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, hacer reconocimiento a un momento histórico que se vivió en España, negro en aquel momento, de personas. Yo le tengo bastante cariño a los colorados porque, como veis, mi acento es de Cádiz, y entonces la Constitución de 1812 la llevamos muy dentro, ¿no? Los que somos gaditanos, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues un reconocimiento a personas que lucharon por la libertad, por la democracia, por restaurar esa Constitución de 1812 frente al absolutismo, y que desgraciadamente pues vieron ahí sus vidas pues rotas por esas circunstancias, ¿no? Por tanto, se cierra capítulo hoy. Creo que Almería todos los años le hace un reconocimiento merecido a estas 22 personas, y por tanto creo que de los errores históricos se tiene que aprender, y yo creo que las generaciones venideras pues tendrán, y los que están ahora, los niños de ahora, pues tendrán que ver que coincido ahí con algunos de los discursos que se han dado, que los momentos de libertad que vivimos, de democracia, no han sido gratuitos para muchos ciudadanos españoles, para muchos ciudadanos almerienses, y por tanto es positivo ese reconocimiento. Sí es cierto que ha habido algunas manifestaciones del ministro que no me han gustado, porque en el momento de tensión actual que estamos viviendo y el momento solemne que era de reconocimiento a estos ciudadanos, sí es cierto que hablar de determinadas ideologías, de determinadas circunstancias, pues creo que sobraba, y desde ese punto de vista, pues ahí hay que ponerle un pequeño pero a ese discurso que ha dado el ministro. Uh-huh. Sí, bueno, yo coincido con vosotros en todos los matices que habéis aportado. Por supuesto, yo creo que el más importante es el que tanto el ministro como la alcaldesa han dicho, ¿no? que efectivamente hay que valorar y poner en valor, sobre todo, hay que poner en valor a estos 22 mártires que en su día dejaron la vida por una Constitución, que hoy en día la tenemos un poco madura ya, la del 78, pero que muchas veces nos olvidamos la importancia que tiene el poder estar viviendo en estas condiciones, ¿no? Es verdad que también el terreno político en el que nos encontramos no es el más favorable para muchas veces estar hablando de este tipo de cosas, pero creo que tenemos que poner el valor en eso, en la libertad que tenemos, en la capacidad que tenemos de tener un marco en el cual relacionarnos y poner en valor, lógicamente, pues como habéis dicho vosotros también, todos estos mártires que han venido durante este tiempo atrás, y por supuesto estos 22 que murieron en el año 1824. A mí me gustaría destacar un aspecto que, viviendo el momento que vivimos y también la convulsión que hay a nivel internacional, que veamos la solidaridad y que destaquemos el aspecto solidario, porque estos 22 mártires no eran almerienses que dijeron salgo a pelear por los almerienses, sino gente que vino a defender las libertades de los almerienses. Y ese aspecto de solidaridad que a veces se nos olvida, ¿no? Que no solamente miramos en lo más cercano, sino que tenemos que tener solidaridad con otros pueblos, con otros ciudadanos que lo pasan mal, ¿no? Estos restos que hoy se han recuperado del cementerio y se han llevado al monumento de los Colorados,
Viene después de que durante años hubiera investigaciones para encontrar esos restos, porque se perdió la pista durante un periodo en los años 40. Al parecer esos restos se habían casi pulverizado, ¿no?, para que no fuese muy fácil reconocerlos. En definitiva, que ha sido un trabajo arduo y muy complejo para poder completar. Y yo insisto en algo que me parece que al final de todo esto es lo más importante y que antes ya os comentaba, ¿no? Me parece que la historia, como decía Antonio, está ahí. La alcaldesa también apuntaba que son cosas que hay que tener en cuenta para el futuro, para repetirlos si es necesario o evitarlos si también es obligatorio, ¿no? Pero sobre todo por cerrar páginas, porque estamos en un terreno, y probablemente es lo que intuyo que Miguel Ángel quería apuntar antes, estamos en un momento en el que hasta en los instantes profundos, sentidos y razonablemente importantes, completamente importantes, históricamente importantes, sale el coletazo del golpeo político cuando debería estar justamente todo aislado, ¿no? Hoy es el Día de los Colorados y todas las instituciones, fijaros, ha estado todo el mundo, ¿no? Junta de Andalucía, el Gobierno Central, Ayuntamiento de Almería, que evidentemente es la Plaza Vieja, y siempre tiene que haber... Y eso me incomoda. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Me incomoda siempre que pegue el coletazo cuando igual no toca, ¿no? Sí, son momentos y actos donde hay que estar unidos, ¿no? De lo que es la mayoría estamos unidos en este tipo de circunstancias, en este tipo de eventos, de la solidaridad que decía, los valores democráticos, los valores liberales que tenían estos colorados. Y desgraciadamente, pues sí, ha habido un momento ahí donde se ha llevado al debate político actual los hechos que sucedieron en 1800 y pico, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo lo veo que haya sobrado determinadas menciones ideológicas que ha habido. Creo que no eran momentos para llevar a la tensión política actual pues esas circunstancias y desde mi punto de vista no ha sido muy elegante, ¿no? Por lo menos yo así lo he visto y desde ese punto de vista creo que ha sido el error del acto, en el sentido de que todos los que estaban allí estaban para otra cosa, para honrar a esos fallecidos, para honrar su memoria, para honrar lo que hicieron en su momento, pero no para crear o traer la tensión actual a ese acto. Antonio, apuntabas tú algo parecido, ¿no? Sí, cuando hablamos de solidaridad, hablamos también del altruismo y de no pensar en cuáles son tus ideologías ni cuáles son tus pensamientos con respecto a determinadas situaciones, sino que hay alguien que lo está pasando mal, hay alguien que sufre y que lo que tienes que hacer es ayudar, más allá de que en momentos determinados pueda entrar en otras cuestiones. Pero lo importante que creo que debemos de sacar de provecho de un acto como el de hoy es la relevancia de la solidaridad, de decir, oye, destaquemos qué ocurrió en aquel momento, más allá si eran rojo, amarillo o verde, sino el hecho de que lo que se quería era pelear por las libertades, pelear porque la gente no estuviera oprimida y que pudiera tener más derechos de los que pudieran tener, ¿no? Sí, que es lo que buscaba la PEPA, ¿no? La Constitución de 1812. Además que eran rojos circunstancialmente, estaban refugiados en Gibraltar, cogieron el traje de la Infantería de Marina Británica, que en ese momento eran rojos, claro. y por eso eran los colorados, le decían los colorados. Efectivamente, yo creo, insisto, que lo importante hoy es valorar el ejemplo, valorar la Constitución que tenemos a día de hoy, que desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de ideología, eso son las reglas del juego. Yo creo que es lo que tenemos que valorar, que tenemos un amplio marco en el cual nos tenemos que mover y hacer entre todos, de un sitio y de otro, porque se cumpla y porque se mantenga, sobre todo, que es lo más importante. Pues hoy el acto de los Colorados ha abierto nuestra tertulia y desde luego, pues yo creo que un poco tranquilidad es lo que deja, ¿no? el acto de hoy, porque las cosas ya están donde corresponden. El monumento recrea, recuerda y rememora con los protagonistas también dentro del propio lugar ese hecho y ya está. Página cerrada, página de la que hay que aprender, pero página que, como tantas y tantas cosas que quedan ahí, son lo que son, historia y no piedras arrojadizas, ¿no? Para lanzarse los unos a los otros, ni tampoco los otros a los unos, que a veces el camino
es de doble sentido. Dicho esto, seguimos avanzando en nuestro programa y bueno, hoy tenemos un inicio de programa bastante de índole político. Ayer escuchábamos la presencia ayer o antes de ayer, la presencia del presidente de la Junta de Andalucía en Almería para visitar a los niños del hospital que estaban en Torrecárdenas, los niños de oncológicos. Estuvo también en el nuevo centro sanitario de Madero, Pieras Redondas. Y ayer por la tarde, eso fue por la mañana, habló de la problemática de los cribados y de todos los problemas que ha habido con el tema de las mamografías, los cribados del cáncer de mama. Y por la mañana pidió perdón el presidente de la Junta de Andalucía. Por la tarde recibía la dimisión de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, una dimisión que aceptaba el presidente de la Junta de Andalucía y que unas horas más tarde le obligaba a hacer estas declaraciones que vamos a escuchar. En marcha desde ya un plan de choque, porque no hay un minuto que podamos perder. Las mujeres que no habían sido informadas van a ser revisadas en las próximas semanas. Nuestro objetivo es que el 30 de noviembre todas las incidencias queden resueltas. Y para ello se va a ofrecer a los profesionales sanitarios la posibilidad de ampliar su jornada, o bien por las tardes o los fines de semana también. Y vamos a contratar 119 profesionales sanitarios de refuerzo, la mayoría de ellos médicos especialistas en radiología. Todo ello con una inversión inicial de 12 millones de euros que si se estima que hay que ampliarla, se ampliará. Pero las medidas no van a quedar solamente ahí. En cuanto tuve conocimiento de la situación, pedí disculpas a las mujeres afectadas y hoy vuelvo a reiterar mi disculpa. Vivir con esa incertidumbre no es deseable para nadie. Por eso hemos cambiado el protocolo. Y tengo que anunciar algo más. Esta tarde he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. Lo explicaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud. Lo cual, si ayer decíamos en este programa que un cargo público de primer nivel, primera línea, pida perdón, es extraño el hecho de que las consecuencias de un error gravísimo conlleven a una dimisión, pues es más extraño, con lo cual estamos viviendo horas realmente atípicas en la política española. No sé quién quiere arrancar. Sí, el verbo dimitir, ¿no? Decían que era un verbo ruso, ¿no? Que no se practicaba aquí. Bueno, la verdad es que yo lo que creo es que la sanidad es una de esas líneas rojas que cuesta mucho trabajo asimilar por la opinión pública. Entonces, los errores en sanidad se pagan caros y yo creo que la dimisión de la consejera, pues, bueno, es perfectamente comprensible. Yo incluso lo pongo en valor porque no es normal que un consejero, que un político asuma la decisión de dimitir, pero es verdad que en el tema sanitario yo creo que es un valor que todavía está muy arraigado en España y todos los españoles le ponemos mucho valor a esta cosa y un error como el que han reconocido creo que se merecía ese comportamiento por parte de la consejera. Pues bueno, es cierto, ¿no? Viendo los momentos que estamos viviendo en España y lo que se ve por ahí, pues por que se dimita, pues es prácticamente, podemos decir, un hito, ¿no? Pero sí es cierto que son hechos tremendamente graves, ¿no? Hechos tremendamente graves que han sucedido en una línea roja, como tú decías, de la salud. Aquí no es que estemos hablando de cualquier tipo de política, de cualquier tipo de error, sino que estamos hablando de una incidencia en salud para 2.000 mujeres que aproximadamente, según ha trascendido por los datos que ha dado la propia Junta de Andalucía, y por tanto, aparte de pedir perdón, había que tomar decisiones políticas, ¿no? Ahora, ya que se han tomado decisiones políticas y que se ha pedido perdón, queda hacer una actuación práctica, ¿no? Es decir, queda llamar inmediatamente a esas mujeres, insistir en los tratamientos que sean necesarios, que haya que abordar,
Se ha hablado de dinero y de económico, los 12 millones. Yo creo que a las afectadas lo que menos les preocupa es el tema económico y el tema de que pueda haber algún tipo de incidencia en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Yo creo que lo que quieren es una respuesta a lo que ha ocurrido y por qué les ha ocurrido y por qué no se les ha avisado antes y por qué están esperando esa llamada del Servicio Andaluz de Salud. Y esto lo pongo yo también en contexto en la preocupación que los ciudadanos tienen en general con la salud, ¿no? Y ahí nosotros, la Asociación Española de Consumidores, hemos pedido esta mañana precisamente que quien sea consejero de salud, quien sea consejera de salud, hemos pedido primero un perfil médico de prestigio y un perfil de gestión de prestigio, porque la situación que está viviendo la sanidad andaluza, en otros territorios también, pero ahora estamos hablando de la andaluza, es tremendamente grave para los ciudadanos, con listas de espera bastante dilatadas, con problemas de gestión sobre todo y burocráticos como este que ha sucedido y desgraciadamente pues quien lo padecen son los ciudadanos, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista yo creo que aparte de pedir perdón, aparte de la dimisión, pues se le tiene que dar una respuesta rápida, práctica y de restitución de la salud de esas mujeres que han tenido ese problema, ¿no? Y esa falta de diligencia por parte de la Administración. Antonio. Coincidiendo con lo que estamos exponiendo aquí, me gustaría ir un poco más allá, ¿no? El presidente de la Junta ha anunciado una profunda reforma de la sanidad. No estamos acostumbrados a ver las dimisiones, pero quizás sí estamos muy acostumbrados a que tomamos medidas a partir de dramas dramáticos, y valga la redundancia. Creo que si sabemos con antelación qué está ocurriendo, que esas medidas debemos hacerlas con bastante antelación. Como tú dices, que haya profesionales que sepan dónde se meten, pues que quien esté al frente de una gestión realmente sepan de qué estamos hablando. Hace lustros que estamos hablando de las listas de espera en la sanidad, pero es que no solamente hay listas de espera ahí. Si estamos sabiendo, se le llama el terreno de la discapacidad, como representante de la discapacidad que soy ahora mismo, tenemos una grave situación de lista de espera para los reconocimientos de la discapacidad, la valoración y el reconocimiento, que ha sido ya puesto en entredicho en varias ocasiones por el Defensor del Pueblo andaluz. En Andalucía está habiendo un retraso de aproximadamente 18 meses para hacer una valoración, desde el momento que la solicita hasta que se te valora y después se te da la certificación si la tiene. 18 meses no es que sean demasiados, es que está fuera del margen de la ley. La ley te establece al máximo de 3 meses y sin embargo estamos por 18. Entonces, si sabemos esa realidad, debemos intervenir, porque en el caso de la discapacidad, al igual que el caso de la salud, de estas miles de mujeres, que sepamos aproximadamente 2.000, que probablemente más algunas que hayan desgraciadamente muerto, estamos hablando de que la situación es grave. En el caso, por ejemplo, de la discapacidad, que hay personas que están esperando una valoración de 18 meses, estamos hablando de familias que tienen a hijos que no pueden ser tratados porque no está reconocida la discapacidad. Personas que no pueden acceder a un puesto de trabajo de manera protegida, como dice la normativa, porque no tienen tampoco la discapacidad, o que no pueden acceder a determinada ayuda económica porque no tienen reconocida discapacidad. O sea que estamos hablando de situaciones de personas en las que sí también hacen que su riesgo y su calidad de vida también esté reducida. Por tanto, sí es importante que, sabiendo cuál es la situación, se pongan medidas y se intervengan de inmediato con los recursos económicos, con la reforma de los procedimientos, lo que haga falta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, claro. Sí, en este caso, lo que comentaba el presidente de la Junta, dentro de esos, ese cambio de protocolo y de las medidas, ¿no?, que se han tomado de manera con carácter urgente para intentar pues paliar, ¿no?, el daño que evidentemente ya está hecho, ¿no? Han sido 2.000 mujeres, las cuales apuntan a que han sido fundamentalmente en la zona del levante español, andaluz, ¿no? Sí. Pero, perdón, del poniente andaluz, en este caso, de aquel lado, pero de la parte occidental.
Pero, por otro lado, hoy, por ejemplo, en el Diario de Almería, creo que era hoy, leíamos algunas manifestaciones de algunas personas, algunas mujeres a las que se les ha llamado en estos días para repetir las pruebas, con lo cual se intuye que también ha habido alguna persona afectada en la ciudad de Almería. Y justamente a eso iba, ¿no? Que la medida que rápidamente se ha tomado ha sido citarlas, no sé si a todas, pero vamos, de una manera urgente para antes del día 30, según explicaban, poder realizar de nuevo pruebas, no sé, ver y aclarar situaciones cuando todavía pueda haber duda. Lo que pasa es que, como ayer comentábamos, Kiko, esto sí genera una cuestión, por lo menos así a bote pronto, que es la inquietud y la duda, ¿no? Ahora ya, siempre. Cuando te hayas hecho la prueba y aunque no te hayan llamado sí o te hayan dicho, ya está el come-come, ¿no? Sí será, sí no será. Hay que creer ahora y hay que crear la confianza de nuevo. Nosotros cuando vamos al médico hoy en día y el médico nos dice que estoy resfriado, pues me voy a mi casa sabiendo que estoy resfriado. Si tengo duda de lo que me va a decir el médico, tengo duda de una prueba que me haga, es verdad que hay que actuar sobre el proceso, sobre el protocolo y sobre todo validar esos procesos, es decir, tiene que haber un control sobre el que controla esos procesos también. Y yo creo que aquí es lo que ha faltado, ¿no? Ha faltado pues, esa validación del proceso y por eso ha pasado esta, pues esta desgracia, ¿no? y este error que de alguna manera pues, le ha afectado a estas 2.000 mujeres, ¿no? Pero es verdad que tenemos que revisar también, o creo que se deberían de revisar los protocolos en los cribados que se están haciendo a nosotros, por ejemplo, en cáncer de colon. Es decir, pues bueno, a mí me han llamado, yo lo he pasado, es decir, que en ese aspecto, en mi caso personal, ha funcionado bien, pero todo eso hay que revisarlo desde arriba para asegurarnos que esto no vuelva a pasar. Claro, y en la mayor parte de los casos, hasta que ahora ha ocurrido esta situación, bueno, el que esté tentado en pensar, igual antes también estaba pasando y no nos hemos enterado, esa es la duda que ahora ya no se puede responder. Es que hay que tener un poquito la confianza de que sí se ha hecho bien. Es que ese es el daño también que se ha hecho, ¿no? A esto, ¿no? Fundamentalmente a esas mujeres, ¿no? Pero también a la credibilidad del propio sistema sanitario, ¿no? Y hay que decirle al ciudadano que en el 99,9% de los casos es positiva la actuación de los médicos, es positiva la actuación de los sanitarios, es positiva esa situación. Pero claro, todo este tipo de circunstancias lo que hace es restarle credibilidad, restarle esa confianza que tiene que tener el ciudadano en algo tan importante como su sanidad, ¿no? y en quien pone su vida, ¿no? Podemos decir, ¿no? Imaginaros la situación de las mujeres que en esta semana hayan pasado por estas pruebas y qué confianza le ofrecen el diagnóstico que le haya podido dar o qué confianza le va a ofrecer el diagnóstico que le vayan a dar a estas 2 mujeres en las que se ha fallado, ¿no? Anteriormente, ¿no? Por tanto, ahí es lo que se juega. Aquí también ahí había un cartel que decía no son casos aislados. Todo este tipo de circunstancias muchas veces en la política se tratan mal desde el punto de vista de la gestión de crisis. Cuando uno de los errores más comunes en una gestión de crisis, en una empresa, en cualquier tipo de circunstancia parecida a esta, en un error en definitiva, es minimizar. Es decir, no ha pasado nada, son casos aislados, son 4 casos los que ha habido, porque después la realidad salta y la realidad pues, ha demostrado que no han sido 4 casos, sino 2.000. Y por tanto eso hace pues, que al final el ciudadano pierda la confianza en su sistema sanitario, pero también pierda la confianza en el sistema político y lo que le están diciendo los propios políticos. Y desgraciadamente esa es la situación que tienen muchos ciudadanos hoy en día de percepción de quien nos está gobernando, sea del color que sea, ¿eh? Da igual. Eso está claro. Entonces, desde ese punto de vista se está haciendo un daño tremendo desde esa gestión de esa crisis. Sí, pero además que yo creo que, ahondando lo que tú estás diciendo, Miguel Ángel, con toda la razón, es que yo creo que debería haber un pacto por la salud en la política, en la cual que nunca fuese un arma arrojadiza y que se pudiera trabajar no a los 3 años y medio que se están trabajando con planes, pensando en las siguientes elecciones, sino que se puedan trabajar en 10 años y que se pueda tener un horizonte lo suficientemente amplio como para poder trabajar desde la base y hacerlo con la seguridad de que no vas a tener una persona enfrente que te va a ir criticando cada paso que des, porque es verdad que en política muchas veces no puedes trabajar todo lo que quieres porque el día a día te mata, ¿no? Con este tipo de cosas. Entonces yo creo que efectivamente lo más importante aquí es recuperar la confianza.
Yo, como tú bien has dicho, el 99,9% es así, es decir, la sanidad que tenemos en España y en Andalucía es una sanidad bastante buena, pero es verdad que el run que hay en la calle es como que la estamos dejando de lado, que no hay, y tampoco es justo, ni para los profesionales que están trabajando día tras día allí, ni para el sentir general, porque es verdad que esto es un caso que ojalá sea un caso aislado, que ojalá, pero bueno, tenemos que de alguna manera volver a generar confianza porque el otro paso es tirarnos por un acantilado, ¿no? Sí, un precipicio. Eso es lo más importante, ¿no? El asunto, por lo que vamos aprendiendo prácticamente día a día, ya no es tanto de que de la parte médica de la prueba, que sí ha estado bien realizada, sino lo que ha fallado ha sido la comunicación. Gracias. O sea, el sí, el no, o el tengo dudas, o el tengo más o menos, eso sí estaba bien realizado. Lo que ha estado mal realizado, y ha habido, pues eso, la responsabilidad política fundamental, la de la consejera, lo que también apuntaba el presidente de la Junta, que dentro del funcionariado que está dentro de ese organigrama, ¿no? Pues también va a haber reajustes, pero ha sido la vía de la comunicación, ¿no? Lo que ha fallado. A ver, digo esto... Igual que decía ayer, esto es una línea muy fina, la del la opinión que podamos tener de la situación, porque al final lo que hay detrás es un problema muy grave para la mujer que lo pueda llegar a tener, un susto infinito para la mujer que ha pensado que tenía y luego no, y todo eso al final son emociones humanas y situaciones familiares que son muy difíciles de manejar, ¿no? Por tanto, cualquier cosa que podamos decir aquí va a tener una respuesta, sí, pásalo tú y verás. Y tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. Lo que pasa es que ha habido un problema, ha habido un error, sí. Hay que encontrar responsabilidades, sí. Hay que modificar el proceso porque se ha visto que ha fallado, sí. ¿Tenemos que salir a la calle como han salido la Asociación de Mujeres de Cáncer de Mama de Andalucía, AMAMA, para protestar y para pedir medidas incluso también legales? Sí, por supuesto que sí. Porque al final cuando uno atropella a alguien en la calle o cuando uno infringe la ley por el motivo que sea, tiene una responsabilidad que al final es penal o civil o lo que sea. Por supuesto que sí. Pero creo que también hay que tener esa frialdad que no es fácil, que no es nada fácil, para ver que si se corrigen, pues ya se está evitando que el problema continúe. O sea, igual que decíamos antes lo de los colorados, que no tienen un poco nada que ver, pero es poner cotos, hasta aquí hemos llegado, ping, esto, pues esto es un poco igual, ¿no? O sea, se ha encontrado el problema, solucionarlo y ya está. Lo que pasa es que es verdad, Antonio decía antes, que desde otro punto de vista, las situaciones familiares, personales, humanas, el sentimiento de miedo, de frustración, de enfado, de ira incluso, de miedo, pues eso es muy difícil de con una opinión que podamos verter aquí se pueda paliar, ¿no? Porque es absolutamente imposible. Antonio. No, es cierto que a la hora de tomar medidas, el hecho de tomarla a posteriori tiene también una carga sobre la sociedad, pero no debemos de olvidar cuál es la realidad de la sanidad, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Cuando sales fuera de España y compruebas cómo son los sistemas sanitarios, ves lo agradecido que deberíamos estar. Eso no significa que nos debamos de exigir, no significa que no tengamos que decir, oye, queremos más, ¿no? Pero es cierto que los recursos económicos públicos no son infinitos, pero que sí hay que saber administrarlos bien, para que lo que tenemos y lo que se dedica realmente la sociedad lo pueda percibir de una manera adecuada, que no exista esos errores en los procedimientos y que el dinero que se invierte sea efectivo, ¿no? No sé si queréis apuntarle alguna cosa más. No, por donde está hablando Antonio, es que la población de Andalucía en los últimos 25 años ha crecido un 50%. Es que parece que hablamos de pasado de 6 millones a 9 millones en 20 años, en 20 y tantos años. Entonces, es verdad que los recursos son finitos, pero también es verdad que el tema de la sanidad yo creo que lo llevamos en los genes. Siempre hemos ido alardeando de que tenemos una sanidad de primer nivel,
y claro, cuando pasan este tipo de cosas, pues nos quedamos todos un poco tambaleando, ¿no? Y nos hace pensar. Y bueno, al final volvemos a lo mismo. Hay que volver a ganar la credibilidad, hay que volver a ganar el orgullo de la sanidad que tenemos. Efectivamente, cuando sales fuera tienes que ir como en deporte decimos que como tengo un accidente tienes que ir con la tarjeta de crédito en la boca, porque conforme vas haciéndote pruebas te van pasando la tarjeta de crédito y cuando llegas a tu casa te das cuenta del dineral que vale todo, ¿no? Y aquí en España, pues gracias a Dios, eso lo tenemos de alguna manera, que no es gratis, ni muchísimo menos, lo tenemos. La asistencia la tenemos garantizada, que es diferente, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas pues las tenemos que poner en valor y yo, de verdad, que desde el punto de vista de la parte médica hay que poner en valor el gran trabajo que hacen, el que al final son errores en proceso, no error profesional, que eso hay que ponerlo también muy en valor porque la verdad es que están trabajando en unas condiciones de mucho trabajo y al final los recursos, como bien ha dicho Antonio, son finitos, ¿no? Y hay que administrarlos, pero la sociedad demanda que la sanidad sea uno de esos sitios en los cuales el presupuesto se mire con lupa, pero no falte ahí nunca, ¿no? Lo que todos queremos nosotros, no solo para nosotros, sino para nuestros familiares, para nuestros amigos, etcétera, ¿no? Miguel Ángel, ¿la Gómez? Simplemente rectificar, modificar lo que haga falta y que no vuelva a suceder. Bueno, pues estamos en el Ecuador de nuestro programa, estamos en Conexión Almería, en Interalmería Televisión. Es momento para hacer una pausa y a la vuelta seguimos tratando asuntos de este jueves. Aquí estamos ya a 9 de octubre.